Pero el olor natural mío es el que huele bueno. Este hombre es un cochino. Lleva más de una semana sin bañarse. La última vez que estuve con él, me orinó en la cara. Así es que las hembras se atraen a uno. Cuando yo salgo a la calle, las otras hembras van detrás mío por el olor. ¿Usted ya sintió el olor? Sí. Y está muy atraída, ¿verdad? Le pregunto a mi niña qué pasó, qué comieron. Me dice que este señor la llevó a comer comida en la calle. Orgánica, doctora, es una tarde de picnic. ¿Pero es cuál tiempo... orgánica si es que usted le está dando basura? Lo consigo en pleno acto sexual, doctora. Con un hombre, doctora. Y yo decidí, doctora, quitarle el apellido al niño. Yo vengo por mi hijo, a conocerlo, a convivir con él. ¿Para qué? ¿Para que te viera con hombres? El niño me pide que haga una investigación para buscarle un gen gay o un gen homosexual. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El poeta rumano Valeriu Butulescu dijo: para el hombre sucio, la limpieza mancha. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Para el hombre sucio, la limpieza mancha. ¿Qué te parece eso, Roberto? Tremendo, ¿no? Bueno, pues veamos cómo se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Mi esposo es una persona extremista. Pasó de ser un metrosexual a una persona sucia, cochina. Hoy en día no se baña, no sé, me da asco. Esto es un problema de salud, ya basta utilizar desodorantes y perfumes. Está acabando con el planeta. La cáscara aguanta el palo. Buenas tardes y bienvenidos. Gracias. Paola, estás demandando a tu esposo Sebastián. Sí, Dime señora. por qué lo demandas y qué pides para resolver esta demanda. Bueno, doctora, pues yo quiero separarme de este señor y estoy pidiendo la manutención de mi hija y la mía, porque este señor me le está causando problemas de salud a mi hija y me la está volviendo loca. Me la está educando en unas cosas que quiero la separación ya. Espérate un momento, Paola. Estoy teniendo problemas en concentrarme en lo que tú me estás diciendo por un fuerte mal olor que hay aquí en la sala. Sí, doctora. ¿Quién? ¿Ese eres tú? ¿El olor a hombre, doctora? No. ¿Olor natural de hombre? Perdón, aquí hay más allá No, de un usted está olor a- oliendo a otra cosa, perfume. Pero el olor natural mío es el que huele Este bueno. hombre es un cochino. O sea, ¿Puede no creer solamente que soy lleva yo, el más público de también una- se ve afectado. Lleva más de una semana sin bañarse. Ok, ¿Cómo no va a ok, oler dime una así? cosa. ¿Cuánto tiempo tú llevas casada con Sebastián? Llevamos más de 10 años. ¿Y qué edad tiene la criatura que tienen? Mi hija tiene 7 años. 7 años. Ok, ¿tú quieres el divorcio? Sí, yo pido el divorcio. ¿La no custodia quiero- de la niña? La custodia y la Y manutención para de ti y ella para ella. Y la mía. Ok. Sí, señora. Alimony y child support. Ok. ¿Cómo se dieron estos hechos? Cuéntame. Bueno, doctora, le voy a contar la historia. Cuando yo conocí a este hombre, pues yo me enamoré de él. Él era una persona muy limpia, se bañaba todos los días, era súper pulcro. Gastando era agua, doctora. demasiado obsesivo con la limpieza. Si veía un polvo en el piso, cogía los algodones y enseguida a limpiar el piso. Este señor, de un momento para otro, comenzó a tener una infección en la axila. Eso fue más o menos hace 1 año y medio. Y a raíz de esta infección tuvieron que hacerle una cirugía porque le salió una celulitis, como una especie de tumor. Por que le todos esos estaba- químicos de esos desodorantes y perfumes. Lo que Bueno, hacen es dañar el cuerpo. Los médicos le dijeron que esto fue a causa de un desodorante, de los químicos del desodorante. ¿Qué pasó? Que cuando salió de la cirugía, este señor
se puso a investigar del tema y pasó de ser el obsesivo con la limpieza al otro extremo. Ahora dice, botó todos los perfumes de la casa, botó los champús, los detergentes, los champús, todo, porque este señor dice que no hay que tener nada químico, que todo tiene que ser natural, no se quiere bañar, me está exigiendo que no me bañe, que no bañe la niña, dura semanas sin bañarse, es un cochino, huele Solo los domingos inmundo, nos bañamos en doctora. casa, Bueno, doctora. ahora dime algo. Las relaciones íntimas entre ustedes... Es horrible, doctora, imagínese, es terrible. Imagínese este señor, la última vez que estuve con él, usted puede creerlo, doctora, me orinó en la cara. Para Me marcar la escupió hembra, y así me es que se orinó. marcan las hembras, doctora. El alfa, el macho alfa la marca siempre. En la cara. Y usted viera cómo tiene esa cosa, eso parece un afro de los años 80. Ese es el sexapil, doctora. O sea, Así es ok. que las hembras se atraen a uno. La niña, ¿cómo se está afectando con este comportamiento? Sí, doctora, eso es lo peor del caso. Mi hija. Yo estoy muy preocupada por mi hija. Resulta que los profesores ahora me están llamando del colegio, me están diciendo que la niña huele a feo. Pues cómo no, si este hombre no me deja bañarla. Y entonces los niños me la están despreciando, me la Ella están ya haciendo sabe cómo tiene que bullying. comportarse. Bueno, eso no es lo peor, doctora. O sea, no solamente el colegio, no se baña, la comida. Estoy muy preocupada porque ahora, como yo no trabajo, pues evidentemente este señor es el que nos mantiene. Ahora no me quiere dar plata, yo le estoy pidiendo plata para hacer mercado en la casa, pero el señor no quiere comprar comida y los alimentos Gastar que la yo plata. encuentro están vencidos. Están vencidos. Orgánicos son los alimentos. ¿Qué orgánico? La fruta, las verduras están negras, están pichas. Y Estoy entonces, cultivando mis propios alimentos, doctora. En la parte de atrás hice ¿qué mi propia cultivando hortaliza. me está Óyeme, ¿y él no enfermando ha la ido a ver a un niña? psicólogo? Él no, o sea, a raíz de toda esta cirugía y estos cambios radicales en su comportamiento, él no fue a ver a un psicólogo a ver si estaba enfrentando algún tipo de extremismo, de No, bipolaridad. doctora, él se apoyó, fue en sus investigaciones. Se apoyó en sus investigaciones y entonces yo no sé qué le pasó en la cabeza, pero Ok. entonces... O sea, que la comida que te estás comiendo no es una comida fresca, la niña también está comiendo esta comida que no está fresca, Sí, que te doctora, expira... la semana pasada mi hija se me enfermó. ¿Qué le Duró pasó? 2 días con diarrea. Como este señor no entiendo, ese día se fueron a comer a un restaurante, pues yo me imaginé que era que la niña se había intoxicado. Le pregunto a mi niña qué pasó, qué comieron para ver si era que se había intoxicado, qué. Me dice que este señor la llevó a comer comida en la calle. Jamás. ¿Cómo que en la calle? No En la entiendo. calle. No No de la entiendo, calle. no entiendo a qué se refiere con que comía en la calle. Y pues estoy muy Jamás, preocupada jamás le voy a dar porque comida no vencida sé yo a mi este niña. señor qué le está dando a mi hija y se me enfermó, doctora. Ok. Duró 2 días con diarrea. Ok, perfecto. ¿Cómo respondes? Vea, doctora, yo le voy a decir de manera muy concreta. Si la señora se quiere separar, que se separe. Ya realmente no me importa. Sí, yo a usted no lo perdí quiero toda ver. atracción por ella. Yo, ¿sí? Cada no, cantidad es de que yo me quiero perfumes y separar. embelecos que se pone encima, ya ni siquiera la puedo oler. No puedo sentir su olor natural, que es lo que me atrae a mi doctora. Pues claro, ¿sí? doctora. Y sabe que le voy a contar. Hace unos años yo me depilaba todo. Sí, me quitaba todo el pelo, champús, perfumes. Doctora, eso es tirarle químico al cuerpo todo el tiempo. Imagínese que por tanto desodorante a mí me empezó a salir una celulitis en la piel que me contagió todo el brazo, todo el brazo. El doctor me tuvo que drenar el brazo para sacar esa cantidad de químicos que tenía. Casi pierdo el brazo y me dijo que si lo seguía utilizando, lo más probable es que tuviera tumores en la glándula. ¿Ah? Ok. Déjame hacer un corto receso, Sebastián. A la vuelta, me contestas, ¿sí? ¿Por qué, por ejemplo, tienes tu barba y todo eso, pero sin embargo tienes la cabeza como pelada? Me lo dices después del receso. Regresamos de inmediato, no se vayan. Cuando me levanté, aquella aquí, quitándome todo el pelo, me había quitado todo el pelo con mis piojos, doctora. ¿Usted sabía que los piojos son buenos? ¿Cómo así que usted le está Come dando en la calle. basura a mi hija? Eso no es ¿Qué le basura, es pasa? orgánico, es orgánico. Caso cerrado. Para De ti y ella para ella. Y la mía. Ok. Sí, señor. Alimony y
child support. Ok, ¿cómo se dieron estos hechos? Cuéntame. Bueno, doctora, le voy a contar la historia.